Hola, hoy os traigo un Kafka, Carta al Padre. Bueno, no es el típico Kafka, eh, como lo puede ser, por ejemplo, pues la Metamorfosis, ¿no? O el Proceso. Esta es una obra bastante especial. ¿Qué es Carta al Padre, no? Pues es una obra que Kafka escribió en 1919. Es un largo reproche y desahogo que hace contra o hacia su padre. Pero no se publica hasta 1952, se publica póstumamente. Kafka lo que quiso fue que su madre le diera esta carta a su padre y jamás lo vio. O sea, el padre jamás supo de esta carta. Cosa que en mi opinión no me parece nada bien, porque es la voluntad de una persona, ¿no? Pero bueno, quedó para la posteridad y bueno, lo leemos nosotros. Así que es eso, es un largo reproche y un desahogo, bueno, largo. No es muy, como podéis ver, no es muy extenso, se lee muy bien, se lee muy bien, al menos en esta edición. La letra es bastante agradable y esto se lee en una mañana o en una tarde y bien. ¿Por qué lo consideraría como el perfecto primer Kafka para leer? En mi caso, hablo incluso por propia experiencia. Es el primer Kafka que leo. Yo empecé a leer hace años La Metamorfosis, que igual que este, que como podéis ver la portada está un poco desgastada, lo cogí de la biblioteca y yo creo que no lo terminé. No sé, no estoy muy segura. No recuerdo haber leído el final. O sea, creo saber cómo termina, ¿vale? Porque, a ver, es inevitable destriparte ciertas cosas a veces y no vives en una cueva, ¿no? Entonces, bueno. Pero no recuerdo, no tengo recuerdos de leerlo, ¿no? De sentirlo. Y, y bueno, se quedó ahí. Kafka es un autor que nunca me ha llamado la atención del todo. A ver, si a todos nos gustara lo mismo sería un poco aburrido, entonces no digo que no me guste, porque apenas he leído de él, pero sí que, bueno, pues es un autor que a lo mejor prefiero irme a otros autores antes que a él. Pero esta obra me interesaba porque, bueno, siempre hay veces que, bueno, se tienen rencillas con los progenitores y demás, y me interesaba saber también cuál fue o cómo fue la raíz de sus problemas, porque realmente es eso, ¿no? Es interesante como primer Kafka para saber en profundidad la relación con el padre, porque ejerció una gran influencia sobre él y fue la raíz de todos sus problemas, por así decir, pero a la vez la motivación para escribir bastantes para su imaginario, para sus obras. Vale, ¿cómo es el estilo de esta obra? Es bastante directo y sencillo, es una prosa fácil de leer, ¿vale? No es como lo pueden ser otras de sus obras, porque es un estilo bastante más, eso, sencillo, directo hacia el padre, no tiene mucho artificio, no es muy literario, porque no es una obra de ficción, es, pues eso, es una carta dirigida a otra persona, escrita en primera y segunda persona. Sí que hay algunas metáforas, por ejemplo, bastante cautivadoras, también hay bastante símil, pero en general no hay mucho tropo literario, es algo más cotidiano, ¿no? Es más fluido. Y sobre todo que no cae quizás no en el tremendismo, pero sí en la lágrima fácil, sientes lástima o sientes pues cierta simpatía o puedes simpatizar con él, pero no es algo
tú me hiciste, tú no hiciste, tú... No. Él reconoce también su culpa y está contado con bastante... Es bastante objetivo y con bastante claridad. Vale, ahora temas que aborda la obra y ejemplos de ello, ¿no? Por ejemplo, citas. Pues Kafka lo que hace es abordar toda su vida desde, por orden cronológico, o sea, desde su infancia hasta su madurez y toca diversos temas. La religión, en este caso más concretamente el judaísmo. Por ejemplo, la idea de matrimonio, que quien sepa un poco de Kafka, pues tenía, no voy a decir aversión, pero casi, no, su idea de matrimonio no fue bien. Tuvo dos proposiciones o dos propuestas de matrimonio, las dos no salieron y aquí lo explica. Por eso digo que es un libro que está bastante bien por si no has leído nada de Kafka o si, porque sirve como introducción, o si quieres saber un poco de dónde le venía todos esos temores, esas casi paranoias, ¿no? de otras de sus obras. Por ejemplo, dice así: si con esta carta intento contestar a tu pregunta, lo haré de un modo muy incompleto, porque las dimensiones de la materia exceden con mucho los límites de mi memoria y de mi entendimiento. Cualquier historia entre dos personas siempre va a tener dos versiones. Y ya no es solo que el paso del tiempo te juega una mala pasada, porque se nos olvidan cosas o las transformamos en cosas más monstruosas. Es sobre todo la rabia de no entender de dónde viene un odio o una frialdad. Kafka aquí da a entender que por mucho que él se exprese o comente su versión, jamás entenderá ciertas conductas de su padre o jamás entenderá a su padre, ¿vale? Por mucho que tú quieras querer, ¿vale? Valga la redundancia, a una persona, hay personas que o no se dejan querer o simplemente son tan diferentes que no se puede y se cierran y ya está. Ese dolor es de los peores que hay, ¿vale? Por eso digo que esta obra es muy interesante si, por ejemplo, es muy profundo, aunque no lo parezca, ¿vale? O aunque yo diga que sea objetivo o claro, conciso, es bastante profundo. Y bueno, sobre todo para aquellos que tampoco se llevan bien con sus padres directamente y ya está, o sea, te puedes sentir identificado perfectamente. Es condenatorio, Kafka, pero a la vez comprensivo. No todo es, te lo dije, me hiciste, no dijiste, no, ¿vale? O sea, él también a ver, es bastante duro, claro, pero jamás, o sea, no insulta, no descalifica y se lleva parte de culpa. Dice: yo también pienso que eres completamente inocente de nuestro distanciamiento, pero yo no soy menos inocente que tú, ¿vale? Al fin y al cabo somos imperfectos, somos humanos y no nos hemos llevado bien. Y aquí te lo estoy diciendo. Muchas veces nos dejamos de hablar con alguien o no nos hablamos con alguien por eso, porque incluso no recordamos el motivo concreto o no sabemos y nos lamentamos. Y aquí es lo que hace Kafka, lamentarse. Bueno, lo pinta o lo califica como un monstruo, lo define como un terror nocturno casi, porque dice: años después seguía martirizándome, sí, aún la idea de que el hombre gigantesco podía venir a mí sin motivo alguno y sacarme de la cama. O sea, no sé, lo pinta como un ogro, ¿no? No puedo recordar que me atacases directamente, con insultos explícitos. Tampoco era necesario. Tenías otros muchos medios. Pues eso, no es necesario. Aquí hace eso con el padre. No descalifica. Pero el padre no hacía lo mismo, o sea, hacía lo mismo, perdón, y a lo mejor no gritaba o
no hacía ciertas cosas, pero generaba miedo en Kafka. Te desatabas en improperios sin que ello te creara el menor problema a ti, que condenabas y prohibías los improperios en los demás. ¿Vale? Hipocresía. Trata la hipocresía del padre. Y también la inseguridad y miedo que Kafka tenía, fruto de traumas y desprecios pasados. Parece ser que en ciertas áreas o con ciertos temas de la vida o de la rutina de la vida en general, no era fuerte mentalmente, digamos. Perdí la confianza en mis propios actos, me volví inconstante, indeciso. Si quería escapar de ti, tenía que hacerlo también de mi familia, incluida mi madre. Uno podía hallar siempre refugio en ella, pero solo en relación contigo. Te quería demasiado y estaba rendida a ti con excesiva fidelidad, para poder representar en la lucha del hijo un poder espiritual de inalterable independencia. Qué difícil, ¿no? Cada familia es única y cada dolor es diferente, tiene sus particularidades y muchas veces es difícil la madre que está en el medio, intervenir entre los hijos, y es egoísta, ¿no? También es un comportamiento egoísta. Él lo reconoce, dice así: sin la menor consideración, asestamos contra ella nuestros golpes, tú desde tu posición y nosotros desde la nuestra. Porque bueno, a ver, Kafka no solo habla de él, también habla de sus hermanos, incluso de tíos, habla también de varios tíos. Continúa así: no pensábamos en hacer daño, ¿vale? O sea, él es consciente de que estaba... O sea, él no quería hacerlo adrede o aposta, pero era consciente de que eso generaba dolor. Únicamente en la lucha que sosteníamos, tú contra nosotros, nosotros contra ti, y nos desahogábamos con la madre. Él es consciente y las madres, pues muchas veces, no digo siempre, ¿vale? Pero son las grandes mediadoras y las casas se desmoronan o podrían desmoronarse, ¿no?, sin ellas. Esto es como lo de el refrán, madre muerta, casa deshecha, ¿no? O casa sin madre, río sin cauce. Pues él ve en su madre un refugio, un salvavidas, pero a costa de sus propios sentimientos. Apenas podía mirarla. Aquí se refiere a una hermana, creo recordar. Apenas podía mirarla, y mucho menos hablar con ella, de tanto como me recordaba a mí mismo, de tanto como la veía sometida al mismo yugo. A ver, yo vi una familia herida, bastante desestructurada. Incluso lo exagera bastante, pero bueno, sí que lo veo así. Está tan lejos de ti que apenas si la ves. Pones un fantasma en el lugar donde supones que está. Este proceso entre tú y nosotros, en el que constantemente te eriges como juez, cuando no eres más que una parte tan débil y ofuscada como nosotros. Lo dicho, que reconoce la debilidad del padre igual. Y abiertamente reconoce que mis escritos trataban de ti. O sea, directamente lo dice. En ellos exponía las quejas que no podía formularte directamente, reclinándome en tu pecho. Al fin y al cabo era como un niño, ¿vale? Como un niño grande que siempre había tenido la carencia de ese hombre, porque era un hombre que apenas estaba en casa, que cuando lo veía era como un terror y tenía esa carencia. Sus escritos, se refiere, dice: era una despedida de ti, intencionadamente dilatada. Sin duda eras tú quien la imponía, pero seguía la dirección perdón, que yo le fijaba, ¿vale? Él, eso, constantemente, bueno, pues se lamenta de eso y reconoce abiertamente que su padre fue fuente de inspiración. Qué dolor debía de sentir, porque una incomprensión así es normal que al final el padre se convirtiera en eso, en una inspiración. Esas cosas al final salen por algún lado y Kafka en este caso pues eligió la expresión, la imaginación, la creatividad y nos dio otras obras. Bueno, obras ya sabéis tan famosas.
El judaísmo, ¿vale? Y el matrimonio lo califica directamente de terror, o sea, es un terror para él. La idea de fidelidad, de compromiso, de lealtad, y más bien, más que responsabilidad, sobre todo, sí, la idea de responsabilidad, porque da a entender que traer niños a este mundo, educarlos, quererlos, ¿vale? Sobre todo no cometer los mismos errores que el padre ha cometido o las mismas faltas que Kafka considera que el padre cometió, los mismos errores que el padre. El niño se había desarrollado tan lentamente, estas cosas quedaban tan alejadas de su órbita. Kafka se despreciaba bastante a sí mismo y no se ve, en algunos puntos no se ve como un adulto, ¿vale? Demasiado sensible o demasiado cansado para ciertos temas, pero no se veía así. Para terminar, me gustaría citar mi frase favorita, porque la verdad es que ya digo que esta obra apenas tiene como ráfagas así literarias o poéticas, ¿vale? O muy brillantes, literariamente hablando, pero esta me cautivó. Dice así: a veces imagino el mapa mundi desplegado y a ti extendido transversalmente en él. Entonces me parece que para vivir yo solo puedo contar con las zonas que tú no cubres o que quedan fuera de tu alcance. Y estas zonas, de acuerdo con la idea que tengo de tu grandeza, no son muchas ni muy confortables. Lo ve al padre como un ser inconmensurable y que lo abarca y lo domina todo. Por eso no es de extrañar que, ya digo, obras como El proceso o la metamorfosis, cualquiera tiene un punto de Kafka, del padre, perdón. Así que ya digo, insisto que como primer Kafka está muy bien. Yo siempre me ha llamado más la atención, por ejemplo, El proceso que la metamorfosis. Ya digo que conozco cosas de su obra, pero claro, tampoco intento destriparme mucho, porque, a ver, pues no gusta, ¿no? Pero sí que conocía de la historia de la relación con el padre y sería interesante pues como introducción tener primero esta obra. Así que ya me animaré a seguir leyendo de él porque ya digo que no... A ver, que hay autores que te llaman menos la atención, por lo que sea, y ya está. También es que Kafka, claro, aborda pues temas bastante pues oscuros y bueno, que generan cierta tristeza o angustia y bueno, pues no siempre te apetece o no te apetece en exceso, ¿no? Así que ya me animaré y desde luego pues sirve como aliciente para conocer un poco su obra. Así que sin más, espero que os animéis a leerla, sobre todo si no habéis leído nada de Kafka como yo. Y nos vemos en el siguiente libro. Un abrazo a todos.